Vamos a hablar de antagonismo adrenérgico, ¿ya? Nosotros habíamos visto en la clase anterior todos los efectos que tenían en los diferentes órganos y sistemas el uso de la adrenalina, noradrenalina o sus derivados, considerando los receptores que estaban en juego, que eran los alfa receptores y los beta receptores. Entonces lo que vamos a ver ahora es qué pasa si nosotros bloqueamos o antagonizamos la actividad con un fármaco de estos alfa receptores y beta receptores. Para eso nos vamos a encontrar con una familia bastante extensa, que son los fármacos que ustedes ven ahí al frente, de fármacos que antagonizan la recepción de manera específica de los receptores alfa, de manera específica de los receptores beta, pero también tenemos un pequeño grupo, que es el que está aquí, que son inespecíficos en el sentido de que tienen antagonismo alfa y antagonismo beta, ¿ya? La familia, como les digo yo, es extensa, pero no es tan compleja de aprender. ¿Por qué? Porque todos los que ustedes ven aquí al frente, en amarillo, corresponden los fármacos para el tratamiento de la hipertensión arterial. Por lo tanto, estos fármacos ustedes los van a volver a ver cuando veamos cardiovascular. Así que por ahora me interesa que vayan aprendiendo algunos nombres y se vayan acomodando a la forma en que uno los explica. Por ejemplo, cuando hablamos de antagonistas de los receptores alfa, si ustedes se fijan, todos terminan en ina. Prazosina, fentolamina, yoimbina, etcétera. Y todos los que antagonizan la actividad beta terminan en LOL. Nadolol, pindolol, atenolol, que es muy conocido, carvedilol, ¿ya? Entonces, la idea es que ustedes vayan de a poquito aprendiéndose estos nombres porque, insisto, se los van a terminar aprendiendo muchos de ellos en las clases de cardiovascular, ¿ya? Entonces, vamos con esto. Primero, tenemos antagonistas alfa y dentro de los antagonistas alfa tenemos antagonistas alfa 1 y antagonistas alfa 2, ¿ya? Tenemos que considerar que hay algunos que son tanto para alfa 1 como para alfa 2. El ejemplo está ahí, lo tienen ahí al frente, que es la fenoxibenzamina. ¿Qué es lo que hace? Que produce un bloqueo irreversible de alfa 1 y un bloqueo también de alfa 2. Si ustedes se acuerdan de la clase anterior, yo les mencioné que alfa 1 era aquel que producía vasoconstricción y alfa 2 era el que contrarregulaba. Por lo tanto, la fenoxibenzamina va a producir un bloqueo de la actividad alfa 1, es decir, lo opuesto, vasorrelajación, pero también va a producir un bloqueo de la contrarregulación. Por lo tanto, van a aparecer muchos efectos adversos asociados a la imposibilidad de regular adecuadamente la respuesta adrenérgica, ¿ya? Cuando uno administra fenoxibenzamina a nuestros pacientes, lo que vamos a encontrar es que va a haber una vasodilatación importante, que es lo que uno busca con este medicamento. Esto. La vasodilatación a su vez va a llevar a una hipotensión, esto que está acá, ¿ya? Pero el hecho de que bloquee también a alfa 2 va a hacer que se pierda la regulación fina que teníamos de adrenalina y por lo tanto va a aparecer un aumento del gasto cardíaco reflejo con un aumento de la posibilidad de taquicardia por un aumento de la liberación de adrenalina, ¿ya? Por lo tanto, si bien este es un fármaco que es muy interesante para producir vasodilataciones profundas, no lo vamos a utilizar mucho en la clínica por estos efectos adversos. ¿Dónde lo vamos a ver? ¿Dónde vamos a ver nosotros que se puede utilizar en la clínica? En el feocromocitoma. ¿Alguno de ustedes ha escuchado alguna vez lo que es un feocromocitoma? Es típica patología que aparece en las series de médicos, estilo Doctor House. ¿Alguno lo ha escuchado? No, profesora. ¿No? ¿No es el tumor como un tumor de la glándula suprarrenal? Exactamente, eso es. Es un tumor de la glándula suprarrenal, tiene una incidencia bastante baja, pero es súper importante cuando ocurre, producto de que, como bien dice su compañera, al ser un tumor de la glándula suprarrenal, produce un aumento en la descarga de adrenalina que proviene de esta glándula. Por lo tanto, el paciente tiene un aumento excesivo de la concentración de adrenalina circulante. Y el problema de tener la adrenalina circulante es que aparece el efecto más común de la actividad adrenérgica, que es el aumento de la presión arterial. Y es un aumento de la presión arterial sostenida.
Entonces uno sabe que el paciente tiene feocromocitoma porque tiene un aumento de la presión arterial muy alta, más alta que un hipertenso común, y además sostenida, o sea que independiente de cualquier tratamiento que yo hago a los cambios posturales, la presión se mantiene siempre en alza, ¿ya? Entonces yo necesito bloquear a los alfa 1 urgente para poder bajarle la presión arterial al paciente y así prepararlo para cirugía, porque la única manera de terminar el feocromocitoma es extirpar el tumor, ¿ya? Entonces, como tenemos un fármaco potente para bloquear la actividad alfa 1, en estos pacientes yo les puedo dar entonces fenoxibenzamina, ¿ya? Pero se utiliza un tiempo muy corto porque la idea que es no producir los otros efectos asociados al bloqueo alfa 2, ¿ya? Y acuérdense que además estos pacientes los vamos a operar, entonces estaba pensando en un tiempo muy escaso. En el resto de la población no se recomienda su uso. Después, tenemos antagonistas alfa que son específicos para alfa 1. Si uno lo mira ahí, dice que la afinidad es 1000 veces mayor a alfa 1 que alfa 2. Por lo tanto, va a desaparecer el efecto adverso mediado por el bloqueo de la contrarregulación. Fármacos que sirvan o que tengan esta actividad tipo alfa 1 específica, hay bastantes. El más usado en la clínica es el que ustedes ven ahí al frente, que es la prazosina, ¿ya? La prazosina, al ser alfa 1, se va a comportar como un vasodilatador intermedio, pero además va a relajar otras musculaturas lisas además de las del lecho vascular. Dentro de ellas es súper importante mencionar que la relajación de musculaturas lisas vamos a tener, por ejemplo, a la musculatura lisa asociada a la próstata. Por lo tanto, la prazosina no solo va a ser un fármaco hipotensor, porque vasodilata, sino que además va a ser un fármaco que va a permitir una mejora en el retorno venoso, una mejora en la respuesta de la musculatura lisa general y, por ende, se va a utilizar también en pacientes, por ejemplo, que tienen trastornos prostáticos por retención prostática, ¿ya? Como por ejemplo por tumoraciones. O en aquellos pacientes que tienen trastornos miccionales asociados a los cuadros prostáticos, ya por inflamación de la próstata. Entonces, la prazosina es un fármaco hipotensor, ¿ya? Porque vasodilata, es un fármaco que va a permitir bajar la respuesta cardíaca, ¿ya? Disminuyendo la resistencia periférica, ¿ya? Sin inducir taquicardia, porque no tiene reflejo alfa 2, y que además me va a servir para los trastornos prostáticos, ¿ya? ¿Cuáles son los efectos adversos del uso de la prazosina? Que a veces la hipotensión puede ser fuerte y puede llevar a un síncope, o bien el paciente va a tener hipotensión ortostática, o sea, por cambio de posición. Además, muchos pacientes han mencionado que sufren de cuadros de cefalea y de mareo las primeras veces que se les administra este fármaco, ¿ya? No es el único fármaco, ojo que, o sea, no son los únicos alfas, ¿ya? Uno, pero son los más comunes en la clínica, por eso se los menciono. Después vamos a tener fármacos que son antagonistas alfa 2. ¿Qué significa esto? Que son más alfa 2 que alfa 1, ¿ya? Por lo tanto, significa que si ingresan al sistema nervioso central, inhiben la respuesta contrarregulatoria. Pero como no tienen actividad alfa 1 o la actividad alfa 1 que tienen es muy pequeña, no sirven para vasodilatar de manera potente, ¿ya? Solo tienen una vasodilatación disminuida, es decir, que no los vamos a utilizar para el control de la presión arterial, pero sí los podemos utilizar cuando queremos vasodilatar pequeños tejidos, ¿ya? El ejemplo más común es el uso de la yoimbina, que es una droga, no sé si definirla como fármaco, pero en realidad se vende como fármaco, es una droga que por muchos años se utilizó en la veterinaria, producto de que producía un aumento de la respuesta adrenérgica no potente a nivel central, estimulando a los animales, pero además producía vasodilatación periférica de ciertos órganos, particularmente los órganos sexuales, promoviendo entonces el interés sexual de las yeguas frente al caballo, ¿ya? O sea, al potro, en el fondo, ¿ya? Entonces, ese era su uso veterinario. Con el tiempo y el estudio en humanos se descubrió entonces que servía para mejorar la actividad muscular en el potro y en los humanos varones con testosterona,
Y en el caso de las mujeres servía para aumentar la vasodilatación en los órganos sexuales, particularmente a nivel de todo lo que rodea la zona vaginal, etcétera, ¿ya? ¿Qué significaba esto? Que el uso de yoimbina en pequeñas dosis promueve en el fondo una actividad sexual sana y placentera, ¿ya? Eh, Además de eso, la yoimbina, como mejora la vasodilatación periférica, sirve para tratar a aquellos pacientes que tienen trastornos autonómicos asociados a patologías relacionadas con la vasodilatación, ¿ya? Por ejemplo, la neuropatía diabética, donde el paciente tiene una pérdida de la vasodilatación con una pérdida de la sensibilidad periférica. Y muchos pacientes con neuropatía diabética tienen disfunción sexual. Entonces la yoimbina serviría para mejorar esta actividad sexual, ¿ya? Si uno lo quiere buscar en las farmacias, nunca lo va a encontrar oral, para seres humanos no existe eso, pero hay un formato que es en fórmulas para aumentar la respuesta muscular, ¿ya? Y asociada al trabajo sociomuscular, o sea, a mucho ejercicio físico, y también la van a encontrar ustedes en cremas, que son geles para adicionar en la zona genital, ¿ya? También, desgraciadamente, la yoimbina, como produce este aumento de la necesidad sexual, también se utiliza como droga de abuso y droga de violación, desgraciadamente, ¿ya? Por eso esta es una de las tantas drogas que uno dice que uno nunca tiene que recibir alcohol de ninguna tercera persona, ya que puede contener yoimbina. Desgraciadamente, la que utilizan como droga de violación tiene la dosis para caballo, y esa es muy alta y puede producir la muerte de la persona, ¿ya? ¿Cuáles son los efectos adversos del uso de la yoimbina? Si se utiliza de manera tópica, ninguno importante. Si se llega a utilizar de manera oral, como por ejemplo la neuropatía diabética, o con fines no autorizados, va a producir taquicardia, puede producir temblor esencial por el aumento de la adrenalina circulante, y puede producir una hipertensión arterial de difícil cuidado, ¿ya? ¿Consultas, chicos, hasta aquí? Ya, sigo. Al frente, ustedes ven tres gráficas que están relacionadas con un grupo de pacientes que son hipertensos, ¿ya? Solo pacientes hipertensos. Y ustedes ven en la línea azul los receptores alfa 1 y en la línea verde punteada los receptores beta 1, ¿ya? O sea, en el fondo, cómo un fármaco va a regular un receptor sobre otro en los pacientes hipertensos, ¿ya? Y si uno mira a nivel de la resistencia vascular periférica, vamos a decir que los antagonistas tipo alfa 1 van a disminuir la resistencia vascular periférica en el paciente hipertenso. O sea que si yo tengo un paciente que es hipertenso y además tiene problemas de resistencia vascular, es mejor el uso de antiadrenérgicos alfa 1. Por otro lado, el uso de beta bloqueantes, beta 1 bloqueantes, que son la línea verde, nosotros vamos a observar que no hay un mayor cambio en la resistencia vascular periférica de nuestros pacientes, ¿ya? Si nosotros después vemos a nivel de la descarga cardíaca y la función cardíaca, vamos a observar que los adrenérgicos que están acá no tienen mayor incidencia en la función cardíaca, ni en la cardioprotección. ¿Por qué? Porque el corazón no tiene casi receptores adrenérgicos, pero los beta bloqueantes tipo beta 1 generan una mejoría y una estabilidad de la función cardíaca, ¿ya? Y en el cuadro C vamos a ver la hipertensión media, y lo que observamos es que tanto los alfa bloqueantes como los beta bloqueantes disminuyen la presión arterial total del paciente hipertenso. ¿Qué significa esto? Que nosotros podríamos utilizar indistintamente alfa 1 o beta 1 bloqueantes, ¿ya?, para el tratamiento de la hipertensión arterial. Pero como nosotros queremos cardioproteger, que es lo que está acá, vamos a utilizar mayoritariamente entonces beta bloqueantes, ¿ya? Entonces, a pesar de que yo les expliqué que existían los alfa bloqueantes, estos tienen poco uso en la clínica, porque la mayoría de los fármacos que yo me interesan son aquellos que tienen bloqueo de la respuesta cardíaca, que es lo que nosotros conocemos como fármacos cardioprotectores, ¿ya? Y aquí vamos a encontrar entonces a la familia de los beta adrenérgicos, y es por eso que vamos a hablar de los beta adrenérgicos. Dentro de los beta adrenérgicos nos vamos a detener a hablar de fármacos beta adrenérgicos selectivos y no selectivos,
¿ya? No selectivos significa que son beta 1 y beta 2, como el que ustedes ven ahí al frente, que es el propanolol. ¿Qué significa esto? Que yo les había explicado que beta 1 era el que regulaba la función cardíaca, ionotropismo, cronotropismo, dromotropismo, ¿ya? Pero beta 2 se relacionaba con la respuesta uterina, la respuesta periférica de la relajación y la respuesta bronquial. Por lo tanto, el propanolol como fármaco va a bloquear beta 1, mejorando la respuesta cardiovascular, pero a su vez va también a bloquear los receptores beta 2. Y en un paciente asmático eso es un problema, porque va a producir broncoconstricción. Por lo tanto, los beta bloqueantes no selectivos, como el propanolol, no se pueden indicar en pacientes asmáticos, ¿ya? Ni ningún no selectivo, porque es un riesgo. Lo otro importante, nosotros también tenemos receptores beta 2 en el hígado, también se lo expliqué yo, y en el páncreas. En general era de poca relevancia. Pero ahora, si mi paciente es diabético y mi paciente es insulino dependiente, la concentración de insulina que se le va a inyectar va a depender de la concentración de glicemia o glucemia que él produce, ¿cierto? Y esta va a depender de la glicemia dietaria, pero también de la glicemia del hígado, ¿ya? De la gluconeogénesis. Si yo administro un beta bloqueante, como el propanolol, que es no selectivo, va a producir un bloqueo de la vía beta 2 también en la formulación de nueva glucosa, o sea, bloqueando la gluconeogénesis. ¿Qué va a significar esto? Que si mi paciente es insulino dependiente, va a tener una disminución de la carga de glucosa que va a producir después de la administración de insulina. Y por lo tanto va a hacer que sea más difícil controlar el cuadro diabético de estos pacientes, promoviendo la aparición de hipoglicemias importantes, ya que van a terminar en urgencias. Por lo tanto, también se debe analizar muy bien si les vamos a dar fármacos beta bloqueantes inespecíficos a los pacientes diabéticos, ¿ya? Por eso es importante entender la diferencia entre beta 1 y beta 2. Ahora, conversando del propanolol en particular, vamos a decir que es un fármaco que tiene una actividad simpática bloqueante beta 1, beta 2, ¿ya? Tiene una capacidad de bloqueo alfa, pero es pequeña, pero eso implica que el propanolol además es vasodilatador. ¿Por qué les menciono esto? Porque el propanolol es maravilloso. O sea, no puedo dárselo a asmáticos, no puedo dárselo a diabéticos, pero el resto de la población sí. ¿Y por qué es tan maravilloso? Porque además de bajar la presión arterial, por su actividad directa sobre el corazón y además sobre la vasodilatación, va a ser utilizado como fármaco antihipertensivo para el tratamiento de la angina de pecho y para las arritmias cardíacas. Pero además, como es un vasodilatador potente y además es lipofílico, eso significa que atraviesa muy bien la barrera hematoencefálica, el propanolol me va a servir para el tratamiento de las migrañas, de las disautonomías autonómicas y del temblor esencial, de la sudoración excesiva, etc. O sea, en el fondo es uno de los pocos fármacos que va a controlar la función de la respuesta adrenérgica a nivel del sistema nervioso central. Tanto es así que el propanolol en las personas que sufren de ansiedad de origen de crisis adrenérgicas, que yo creo que a más de alguno le ha pasado en la vida, y es que es una ansiedad que es con sudor, con dolor gastrointestinal, con un cuadro diarreico, con temblor, etc. El propanolol sirve para tratar esa patología, ¿ya? Sirve, por ejemplo, para el pánico escénico, sirve, por ejemplo, para el dolor de cabeza post-exposición, cuando uno se expone demasiado a un público, eso puede generar un cuadro de migraña bien particular y el propanolol sirve para eso. Además de todo lo anterior, como sirve para la disautonomía autonómica, sirve para tratar los cuadros graves de enfermedades asociadas a la glándula tiroides que producen un aumento en la respuesta adrenérgica. Entonces, como fármaco, es maravilloso, ¿ya? También comentarles que el propanolol también está dentro de la lista de los fármacos antidoping, por lo tanto, no cualquier paciente lo puede consumir debido a que también presenta una mejora o una ventaja en la función del sistema nervioso central, ¿ya? Entonces, pensando que yo el propanolol tiene algunas actividades que son muy útiles,
¿ya? Como las que les acababa de mencionar. Hay más por si acaso. Por ejemplo, que el propanolol, al ser o sea, al tener actividad cardíaca y además al ser vasodilatador, es un fármaco ideal para el infarto agudo del miocardio, ¿ya? Porque permite mejorar la respuesta dañina en el fondo asociada a este infarto, ¿ya? Pero si tenemos un paciente asmático, mejor no le damos. Si tenemos un paciente diabético, mejor no le damos, ¿ya? Y para eso entonces tenemos fármacos que son beta 1 selectivos, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que son tienen mucha actividad beta 1 y muy pobre actividad beta 2. Y dentro de ellos los más utilizados en la clínica son el metoprolol y el atenolol, ¿ya? El atenolol, a su vez, es muy hidrofílico. Eso significa que atraviesa muy mal la barrera hematoencefálica. Por lo tanto, no tiene todas las actividades beneficiosas que tiene el propanolol recién mencionadas. Pero sí tiene la característica de que al tener una baja actividad beta 2, puede ser utilizado a bajas dosis en pacientes asmáticos que requieren cardioprotección. El atenolol se considera el fármaco cardioprotectivo per se, porque tiene una muy buena actividad beta 1, potente, ¿ya? Por lo tanto, si tengo pacientes asmáticos o diabéticos que requieren una cardioprotección compleja y completa, se puede utilizar el atenolol, pero ojo que a bajas dosis, porque tanto el metoprolol como el atenolol, a dosis más altas, pierden esta selectividad y ganan actividad beta 2. Y eso significa que si yo tengo que subirle la dosis al paciente asmático, voy a producir broncoconstricción, ¿ya? Eso es importante que lo entiendan. Entonces, en general, cuando tratamos a un paciente que tiene crisis adrenérgicas y el paciente es asmático, vamos a evitar esta familia completa. Pero si necesitamos obligatoriamente darle, les vamos a dar atenolol. Entonces, para que ustedes sepan, la mayoría de las pacientes antes de que queden embarazadas y son hipertensas, se les va a estar administrando propanolol o atenolol dependiendo de sus características generales de la hipertensión que sufren, ¿ya? Por eso son los fármacos más utilizados en la clínica, digamos, para el control de la presión arterial. Recuerden que van a tener clases de cardiovascular, así que esto es solo un ingreso a esta materia. También tenemos, dígame. ¿Y cuánta es como la dosis máxima recomendada de estos remedios para que su actividad no cambie? De hecho, para los pacientes asmáticos y diabéticos se tiene que dar la dosis mínima, que son como 10 miligramos, aprox. No se debería duplicar la dosis. El problema está en que la mayoría de los pacientes hipertensos, no sé si ustedes lo saben, pero con el tiempo van tolerando la farmacología, entonces van necesitando más dosis. Entonces, si el paciente al principio necesitaba una dosis, después de 5 o 6 años va a necesitar 2 dosis diarias, por ejemplo. Y ahí es mejor en el paciente asmático cambiar el medicamento, no darle atenolol, por ejemplo. Y en general, ustedes van a darse cuenta de que las pacientes asmáticas no consumen esto, ¿ya? No consumen estos medicamentos y los pacientes diabéticos tampoco. Al menos que hayan tenido un infarto agudo del miocardio, donde ahí se justifica en el fondo el riesgo. Pero ahí también hay que controlar muy bien la crisis asmática de sus pacientes, ¿ya? Gracias, profe. Ok. Sigo. Tenemos también fármacos que son inespecíficos, pero inespecíficos alfa-beta. Ya los de arriba eran solo beta. Y de aquí vamos a tener el labetalol y el carvedilol, ¿ya? Estos fármacos son beta 1 potentes, esta es como la actividad, beta 1 potentes, ay se me fue, no puedo escribirlo bien, alfa 1 y después finalmente beta 2. ¿Qué significa esto? Que los fármacos son súper buenos para cardioproteger, pero que además vasodilatan bien, no exageradamente, ¿ya? Pero que además tienen muy poca actividad beta 2 y por lo tanto son de menor riesgo en pacientes diabéticos y asmáticos, pero igual son de riesgo, ¿ya? Y de ellos dos se utilizan muchísimo en aquellos pacientes que tienen trastornos cardiovasculares, como hipertensión arterial, pero además tienen trastornos cardíacos de base. Por ejemplo, una arritmia o un cambio auricular de conducción, ¿ya? O son pacientes que les cuesta mucho regular la presión durante el día, o sea, tienen bajas muy altas, bajas muy pronunciadas,
alzas muy pronunciadas, entonces en el fondo no logran controlar de manera adecuada la respuesta cardíaca. Y eso ocurre porque tienen problemas de resistencia vascular, ¿ya? ¿Se acuerdan que yo les había mostrado en este monito que los alfa mejoraban la resistencia vascular, pero los beta no? Por lo tanto, el atenolol, que es el clásico beta, no va a mejorar la resistencia vascular periférica. Entonces, los pacientes que requieren cambios de la formación cardíaca, o sea, mejora cardíaca, pero además mejora la resistencia vascular, se va a recomendar el uso de carvedilol o la betalol, ¿ya? El carvedilol es tan efectivo que uno puede utilizar un cuarto de dosis, o sea, 6,25 miligramos, y va a regular la respuesta cardíaca del paciente. Va a tener menos palpitaciones, menos sensación de cambios de presión, menos caídas abruptas, menos subidas intensas, etc. ¿Ya? El carvedilol se entrega en el consultorio de manera gratuita. En la dosis que se entrega es de 25, si no me equivoco, miligramos. Pero se puede partir, no hay problema. ¿Ya? El labetalol no se entrega en el consultorio y es un poquito más caro, pero no es tanta la diferencia, ¿ya? Los fármacos estos dos no son tan baratos por si acaso, estamos hablando del orden de 10.000 pesos el mes, ¿ya? Eso significa que además estos son pacientes generalmente crónicos, porque son hipertensos que además tienen trastornos cardíacos, ¿ya? Una cosa interesante de mencionar es que el carvedilol, como fármaco, además disminuye el estrés oxidativo, ¿ya? Y además tiene actividades antiapoptóticas, mejorando la respuesta oxigenativa dentro del corazón. Por lo tanto, son fármacos que además, yo diría que son en el fondo, ambos, el labetalol y el carvedilol, pero particularmente el carvedilol es un fármaco que sirven para proteger al corazón del paciente que ya tenía algún tipo de algún grado de isquemia, algún paciente que ha tenido un infarto, ¿ya? Porque eso va a mejorar la respuesta oxigenativa, va a disminuir la apoptosis con pérdida de la masa en el fondo y va a mantener el estrés oxidativo cardíaco producto del infarto a raya, ¿ya? Entonces, en general, pacientes que han tenido muchos trastornos cardíacos y además son hipertensos, es mejor pasar al carvedilol. Ya estamos hablando de pacientes muy crónicos también en estos casos, ¿ya? Pero ojo nuevamente, dependiendo de la dosis, es si va a poder utilizarlo en pacientes asmáticos o diabéticos, ¿ya? En general, la dosis de 6,25 y 12, 12,5 se puede utilizar en diabéticos, pero dosis muy altas de carvedilol, no, ¿ya? Pero toleran bastante bien las dosis bajas. ¿Qué otros efectos tiene la familia completa de los beta bloqueantes? Aquí estamos hablando de todos, específico e inespecífico, alfa 1, beta 1, ¿ya? Lo primero es que acuérdense que dosis muy altas pueden producir broncoconstricción. En el caso del propanolol, la produce a dosis clínicas normal. Por lo tanto, es grave en asmáticos, pero más importante todavía en los pacientes que tienen trastornos obstructivos, ¿ya? Además, hay que tener cuidado con las hiper y hipoglicemias de actividad cardíaca en los pacientes que están consumiendo fármacos, o sea, los pacientes diabéticos que consumen o no insulina, ¿ya? Porque va a producir cuadros o trastornos glicémicos, ¿ya? Y lo otro que es súper importante, que se me había olvidado mencionar, los pacientes diabéticos, todos ahora, sin excepción, cuando tienen una baja de glicemia, una hipoglicemia potente, lo primero que hace el organismo como respuesta frente a la hipoglicemia, produce una descarga de enérgica importante. Entonces los pacientes con hipoglicemia van a tener un aumento de la sudoración, un aumento de la taquicardia, un aumento del temblor esencial, ¿ya? Y eso es un indicador para los pacientes diabéticos de que están frente a una hipoglicemia y tienen que tratarla, ¿ya? El problema está que si yo le doy esta familia de fármacos general, voy a bloquear la respuesta adrenérgica. Entonces, si mi paciente es diabética, y yo le doy esta familia, bloqueo la respuesta adrenérgica independiente del origen, beta 1, beta 2, etcétera, pero bloqueo la respuesta adrenérgica y por lo tanto estos pacientes cuando hacen una hipoglicemia no van a tener la señal de que están frente a hipoglicemia y por lo tanto tienen que hacer algún tratamiento. ¿Ya? ¿Qué va a generar eso? Que los pacientes hagan hipoglicemias muy profundas y que sean muy difíciles de controlar y que terminan llegando a urgencias, ¿ya? Entonces, lo ideal es que los pacientes diabéticos que tienen un descontrol de la hipoglicemia no consuman tampoco estos fármacos, ¿ya? Y si llegasen a consumirlos hay que explicarles en el fondo que tienen que tener un control mucho más estricto porque si no van a terminar en urgencias por hipoglicemias, ¿ya? Eso era lo otro que se me había olvidado mencionarles. Entonces, de la familia de los beta bloqueantes completos, los no selectivos como el propanolol, los selectivos beta 1 como el
atenolol, o los no selectivos alfa-beta, como el labetalol, van a producir en general una disminución del ritmo cardíaco, porque tienen activación beta 1, y por lo tanto van a ser bradicárdicos, y en particular los beta 1 específicos van a ser cardioprotectores. Todos van a reducir la presión sanguínea, que eso es lo que yo busco en esta familia. Pero en algunos pacientes se ha visto algunos efectos que son desagradables. Por ejemplo, algunos pacientes sufren de acoasmas, que es la aparición de alucinaciones acústicas, ruidos que antes no estaban, golpeteos, ruidos en el techo, movimientos laterales, movimientos no sé cómo decirlo, como aplausos suaves, movimiento como de arrastre de muebles, etcétera, ¿ya? Y esto se produce por la actividad bloqueo adrenérgico, pero a nivel auditivo, ¿ya? Algunos de estos pacientes van a tener alteraciones del sueño, particularmente con los inespecíficos, ya que tienen actividad a nivel del sistema nervioso central y mejoran la función central, ¿ya? También se ha visto que hay pacientes que pueden sufrir de espasmos, de depresión y de fatiga, ¿ya? En todo caso, estos efectos son raros, ¿ya? Y por eso es que generalmente se parte con las dosis mínimas para ir controlando de a poco. En general, estos fármacos, cuando se tiene que administrar una sola dosis, se debe administrar en la mañana para evitar las crisis de insomnio, ¿ya? Al menos que el paciente tenga que tener 3 administraciones diarias, donde ahí la idea es que la última pastilla del día coincida con la 11 y no que coincida con antes de acostarse, porque esa no es la idea. Y el otro efecto adverso que aparece con estos fármacos, que es algo lógico, y es que si reduce la presión arterial media, el paciente las primeras veces que consuma este medicamento va a sufrir de crisis hipotensivas, ¿ya? Por lo tanto, es importante que cuando empiece a consumir esta medicación, el paciente esté en un ambiente controlado para que no vayan a haber desmayos, ¿ya? Entonces, resumiendo todo lo que vimos entre el lunes y ahora, vamos a tener que para los shock, particularmente el shock anafiláctico, íbamos a dar adrenalina, ¿ya? Para los cuadros hipotensores íbamos a administrar cualquier agonista alfa. Para el uso oftálmico, para producir midriasis, cualquier agonista alfa. Para las congestiones localizadas, vamos a utilizar cualquier agonista alfa, pero de aplicación tópica, para evitar los trastornos cardiovasculares. Se podía usar la pseudoefedrina y la efedrina, pero como son drogas un poco más fuertes, vamos a preferir usar fármacos como la oximetazolina, ¿ya? También podíamos utilizarlos como vasoconstrictores para prevenir hemorragias, como por ejemplo la noradrenalina, pero también otros para ayudar o apoyar la anestesia cuando hay cuadros de cirugía. Para el tratamiento de la broncoconstricción, vamos a administrar agonistas beta, como el salbutamol. Para retrasar el parto prematuro, vamos a utilizar un agonista beta, como la ritodrina. Para el feocromocitoma con hipertensiones descontroladas, vamos a utilizar fenoxilamina. Para la mejora del placer sexual o de la disautonomía diabética en pacientes que tienen trastornos sexuales, yohimbina. Para el paciente que tiene trastornos de hipertensión arterial controlada y que además sufre de ansiedad adrenérgica, propanolol. Para el paciente que tiene una hipertensión controlada, normal y joven, atenolol, al menos que sean asmáticos, ¿ya? Para el paciente que tiene hipertensión descontrolada con algún grado de daño cardiovascular, o sea, cardíaco, labetalol o carvedilol, ¿ya? Ya chicos, hasta ahí lo que teníamos de adrenalina. Entonces vamos a hablar de la farmacología de los colinorreceptores o colinamiméticos y colinolíticos, ¿ya? Para eso primero comentarles que yo ya les había mencionado que en el sistema nervioso autónomo teníamos los receptores adrenérgicos y me faltaba entonces comentarles que en el sistema nervioso autónomo tenemos los receptores colinérgicos, ¿ya? Entonces hablemos de los colinérgicos. La recepción colinérgica se divide a su vez en dos tipos de receptores diferentes, que son los receptores nicotínicos de acetilcolina, que se asocian muchísimo a lo que es la respuesta muscular,
y los receptores muscarínicos de acetilcolina, que se asocian muchísimo a lo que es la respuesta de las glándulas exocrinas, ¿ya? No es todo o nada, pero es para que ustedes me entiendan de qué estoy hablando. Cuando nosotros hablamos de los receptores muscarínicos y nicotínicos, nos hacemos referencia al descubrimiento de estos receptores por medio de uso de agentes naturales, ya de algunas plantas, que son la manita muscaria, por ejemplo, o la nicotina, que es la que nosotros conocemos como el tabaco, ¿ya? Que son de orígenes de vegetales que producen cambios a nivel del sistema nervioso autónomo, ¿ya? Estas drogas, que las que vamos a hablar ahora, producen o modifican la respuesta de los receptores, les decía yo, nicotínicos y muscarínicos. Dentro de los muscarínicos, a su vez, vamos a encontrar 5 receptores diferentes. Muscarínico tipo M1, M2, M3 a la M5, ¿ya? Y dentro de los nicotínicos vamos a encontrar 2 tipos de nicotínicos, los nicotínicos tipo N y los nicotínicos tipo M, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre ellos? A modo general, los muscarínicos tipo 1 se encuentran mayoritariamente a nivel del sistema neuronal, postganglionar, ¿ya? Los muscarínicos tipo 2 mayoritariamente a nivel del tejido miocárdico, músculo liso. Estas se las tienen que conocer, los M2. Los M3 se encuentran en las glándulas exocrinas, muy importante, ¿ya? Y en los vasos sanguíneos. La M4 se encuentra a nivel del sistema nervioso central y terminaciones vagales. La M5 está relacionado al endotelio vascular y también en algunos vasos del sistema nervioso central, ¿ya? A nivel de los nicotínicos nos vamos a encontrar que las terminales colinérgicas postganglionares corresponden a los nicotínicos tipo N. Y la respuesta de la placa neuromuscular, ya la que permite la respuesta motora, va a corresponder a los nicotínicos tipo M. Entonces la M viene de músculo y la N de neuronas, así que no es tan difícil. Nicotínico tipo N de neurona, nicotínico tipo M de músculo, ¿ya? ¿Cómo funciona esto? Nosotros tenemos una descarga de la neurona que tiene el receptor nicotínico, o sea, que tiene la acetilcolina, que tiene el neurotransmisor, ¿ya? Y esta descarga va a producir, acá tenemos la acetilcolina, esta descarga va a producir que se abra un canal nicotínico o un canal muscarínico, ¿ya? Aquí ustedes, por ejemplo, tienen un canal, un receptor nicotínico, ¿ya? El receptor nicotínico corresponde a un canal que permite modificar la respuesta despolarizante de la célula que recibe la señal. Por lo tanto, vamos a tener una respuesta hiperpolarizante o despolarizante dependiendo del receptor, ¿ya? Y esto va a generar una entrada o una salida de potasio, perdón, o una entrada de calcio y sodio. ¿Dónde nosotros vamos a encontrar estos muscarínicos y estos nicotínicos? Los vamos a encontrar en toda la neurotransmisión del sistema nervioso central, que si nos da el tiempo lo vamos a ver en la enfermedad de Alzheimer, porque ahí es muy importante. Lo vamos a encontrar en todos los plexos nerviosos, en los ganglios vegetativos, donde me interesa a mí, contracción de músculo liso y músculo esquelético en la próxima clase, y en la génesis de la conducción de los estímulos cardíacos y las secreciones exocrina y endocrina. Dentro de los receptores muscarínicos, los vamos a dividir a su vez, para que sea más fácil entenderlos, en el M2, M4 y M1, M3, M5. Los pares, que son M2 y M4, se los conoce como canales tipo G inhibitorios, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que van a, no sé si ustedes se acuerdan de la clase de la proteína G, pero la idea central es que su activación va a producir un aumento de la fosfolipasa 2 con una disminución de la respuesta asociada al calcio, ¿ya? Entonces lo que nosotros vamos a observar que cuando los receptores M2 y M4, que son los pares, vamos a obtener una disminución del influjo de calcio y un aumento del influjo de potasio a nivel del corazón, ¿ya? Y esto va a producir que el corazón quede en un estado de hiperpolarización. Y por otro lado, en el músculo liso va a producir una baja del potasio, del ingreso de potasio, y eso va a generar una despolarización del músculo liso, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que esto va a producir una inhibición cardíaca y una relajación de la musculatura lisa.
Por otro lado, tenemos los que son con número par, o sea, impar, perdón, que son M1, M3 y M5. Estos corresponden a proteínas tipo GQ, lo que aumenta los niveles de diacilglicerol y inositol trifosfato, y eso genera una disminución del potasio, lo cual significa una despolarización, con un aumento del calcio, ¿ya? O un aumento del calcio-sodio, y eso implica no solamente la despolarización, sino que además una excitación postsináptica, ¿ya? Por lo tanto, promueve la contracción del músculo liso. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, va a aumentar la frecuencia cardíaca o va a aumentar la respuesta del plexo muscular con aumento de la respuesta muscular, o sea, contracción muscular, ¿ya? Eso es a modo general. Ahora veamos los fármacos. ¿Cómo actúan estos fármacos? Vamos a hablar lo mismo que hicimos con los adrenérgicos, primero de los agonistas y después de los antagonistas, para que sea más fácil entenderlos. Dentro de los agonistas, es decir, que ejercen la misma función que la acetilcolina, son análogos de acetilcolina, nos vamos a encontrar con que estos se llaman o se conocen como parasimpático-miméticos, ese es el nombre oficial. Y en este mismo grupo de análogos de la acetilcolina también vamos a encontrar el subgrupo de los relajantes musculares, que para una cuestión de orden no los voy a pasar en este minuto, sino que los voy a pasar después del próximo break, ¿ya? Dentro de los parasimpático-miméticos o agonistas colinérgicos, voy a tener a su vez los de acción directa y los de acción indirecta. ¿Qué significa que sea de acción directa? Que su estructura le permite emular la actividad de la acetilcolina en el organismo. Por lo tanto, van a tener actividad sobre todos los receptores, unos más que otros, pero van a tener la actividad sobre todos los receptores. Los de acción indirecta no tienen actividad colinérgica. Lo que pasa es que nosotros tenemos una enzima en nuestro organismo que se llama acetilcolinesterasa, ¿ya? La acetilcolinesterasa lo que hace es que escinde o corta degradando a la acetilcolina. Por lo tanto, cuando uno tiene acetilcolinesterasa, uno degrada la acetilcolina y disminuye la acetilcolina en la zona del neurotransmisor receptor. Entonces, los fármacos que son de acción indirecta, lo que hacen es que inhiben a la acetilcolinesterasa, ¿ya? Y al inhibir a la acetilcolinesterasa, eso está ahí, esta inhibición va a producir que haya un aumento de la acetilcolina en el espacio de recepción, aumentando el nivel de acetilcolina y por lo tanto promoviendo la actividad colinérgica, ¿ya? Son las dos opciones que tenemos. Entonces, dentro de los de acción directa o colinamiméticos directos, vamos a tener a la misma acetilcolina, que es un fármaco, pero que se utiliza poco porque activa a todos los receptores, por lo tanto produce muchos efectos adversos, ¿ya? Después vamos a tener al betanecol, al carbacol y a la pilocarpina. Ya esos son como los clásicos representantes de la actividad colinérgica, ¿ya? Y los de acción indirecta, o sea, los inhibidores de la acetilcolinesterasa, vamos a tener muchísimos psicotrópicos que son derivados de algunos hongos y algunas plantas, ¿ya? Vamos a tener a muchos fármacos alucinógenos en esta familia, pero también vamos a tener a los órganos fosforados, que son los que se utilizan para tratar las plagas en los campos, y por lo tanto, así como se trata la plaga, estos pueden llegar al ser humano y por lo tanto producir intoxicación en el ser humano. Y también en este mismo grupo vamos a tener a la fisostigmina, a ver si lo puedo escribir, fisostigmina, para que ustedes lo puedan anotar, y neostigmina. En los últimos dos son fármacos oficialmente hablando, ¿ya? Cuando uno habla de la actividad colinérgica, uno está pensando en todas las actividades de estos receptores muscarínicos y nicotínicos, ¿ya? Por lo tanto, si uno se expone a los órganos fosforados, uno va a inhibir a la acetilcolinesterasa, eso va a aumentar los niveles de acetilcolina en el organismo, y el aumento de los niveles de acetilcolina va a llevar a un aumento de la función muscarínica y nicotínica. No sé si tengo un monito por aquí. No, no lo tengo. Aquí está. El aumento de la actividad muscarínica y nicotínica va a llevar a las siguientes acciones.
¿ya? A nivel cardiovascular, la actividad de la acetilcolina, que es la que nos interesa, va a generar una vasodilatación generalizada. Una vasodilatación generalizada va a producir hipotensión. A bajas dosis se mantiene la hipotensión, pero aparece la taquicardia refleja que habíamos visto en adrenérgico, ¿ya? A dosis más altas, abiertamente se reduce la frecuencia cardíaca y se produce el paro cardiorrespiratorio. Eso significa que yo con la acetilcolina puedo inducir un paro cardiorrespiratorio, ¿ya? Por otro lado, altas dosis de acetilcolina van a reducir la frecuencia cardíaca, van a reducir la fuerza de contracción y van a producir una constricción venosa, ¿ya? Eso en un paciente que se ha expuesto a niveles altos de acetilcolina. A nivel gastrointestinal va a aumentar la capacidad secretora con aumento del peristaltismo y con relajo del esfínter. Por lo tanto, lo que vamos a tener en el paciente que se ha expuesto a órganos fosforados va a ser un aumento, un cuadro diarreico con mucho dolor cólico, ¿ya? Y además, el paciente que se expuso a estos órganos fosforados va a tener una vasodilatación generalizada, con una bradicardia y con una pérdida de la respuesta cardiovascular. Pero también los acetilcolina tiene acción sobre la respuesta bronquial. Los receptores M3 actúan a nivel de los bronquios, broncoconstriñendo. Por lo tanto, si yo administro acetilcolina en altas dosis, como lo que ocurre con los órganos fosforados, voy a broncoconstreñir el aparato respiratorio, generando que el paciente tenga desde una tos hasta una apnea, y si esto es crónico puede llegar a tener fibrosis pulmonar, ¿ya? Entonces, por eso es que es importante la no exposición a estos órganos fosforados. A nivel de la vía urinaria, producen una relajación de la vía urinaria, con un aumento de la presión de la micción voluntaria. En el fondo, el sistema fuerza para que uno orine, ¿ya? Cuando los pacientes, de hecho, tienen retención urinaria, uno puede dar derivados de acetilcolina para que aumente la micción. En el caso de los pacientes que se han expuesto a altas dosis de acetilcolina, los pacientes no pueden controlar la micción y hay una orinan de manera continua por goteo, ¿ya? A nivel de la pupila, van a producir una contracción del iris, generando miosis, cambiando la acomodación, favoreciendo la acomodación y reduciendo la presión ocular. Por lo tanto, estos fármacos son muy útiles en oftalmología, particularmente para hacer exámenes, ¿ya? Entonces, si uno mira todo esto, vamos a decir que una persona que se expone a altas dosis de acetilcolina va a tener lo que se conoce como un síndrome del grifo abierto, es decir, va a orinar mucho, va a tener mucha diarrea, va a tener baja de la presión arterial, va a tener una hipersecreción salival, en el fondo, y va a tener una sudoración importante, ¿ya? Entonces, eso pasa cuando uno se expone a estos fármacos, ¿ya? Profe, Dígame. en la tablita anterior, ¿qué significaba, por ejemplo, que tenga más o menos cruces? ¿Es la sensibilidad del fármaco? Es la sensibilidad del fármaco. ¿Qué tanto afecta? Por ejemplo, si uno busca acá, yo les decía que acetilcolina no se da porque si ustedes se fijan, activa todo, toda la vía. Entonces, a lo mejor nosotros queremos bajar por ejemplo, uno quisiera bajar la presión arterial del paciente porque son hipotensores. Entonces uno dice, ¿acetilcolina la baja? Sí, la baja. Pero además genera que mi paciente tenga diarrea, además genera que mi paciente no controle la orina, además genera trastornos oculares. Entonces, mejor no le doy acetilcolina. Es Pero como yo, muy específico, ¿no? muy en específico, exactamente. Pero, por ejemplo, ustedes tienen un paciente que tiene trastornos de retención urinaria, que no puede orinar de manera correcta. Entonces, yo le voy a dar, por ejemplo, betanecol, que ese es uno de los que se usa, de hecho. Porque el betanecol produce trastornos a nivel de la visión, produce algunos trastornos gástricos, pero ningún trastorno cardiovascular. Entonces, como que el paciente no va a tener trastornos cardiovasculares, ni produce trastornos musculares. De hecho, el betanecol se utiliza en aquellas pacientes que post-cesárea generan retención urinaria grave, ¿ya? Entonces, como necesitamos que la paciente orine en el fondo, uno puede utilizar dosis de betanecol, porque es más específica pensando en la vía urinaria. Y además que le podemos controlar el cuadro diarreico porque está hospitalizada. Ahora, si estuviera ambulatoria no, pero como está hospitalizada podríamos optar por el betanecol. Esa es la diferencia de las crucecitas. ¿Ya? Ya, gracias, profe. Súper. Vamos entonces. Yo ya les había dicho que teníamos los fármacos de acción directa, como la misma acetilcolina, que se utiliza muy poco, o este mismo betanecol que les acababa de explicar. La acetilcolina, la excepción de uso
que se restringe en la actualidad es para las cirugías oftálmicas, ya que produce una muy buena respuesta a nivel de la acomodación y permite en el fondo a los oftalmólogos hacer cirugías importantes, ¿ya? Pero en el resto de los pacientes nos quedamos con el beta-Necol como el más utilizado. En el caso de los inhibidores de la colinesterasa o de la acetilcolinesterasa, claramente no vamos a utilizar los insecticidas, ¿cierto? Pero también comentarles a ustedes que los gases nerviosos que se utilizan para guerra, como por ejemplo el gas sarín, era en base a la inhibición de la colinesterasa. Por ejemplo, en los campos de concentración de Auschwitz, donde se utilizaban estos gases nerviosos para producir la muerte de los presos, se utilizaba este tipo de muerte. Entonces imagínense ustedes la respuesta que tenían estos pacientes. Estaban ahogados, estaban con trastornos cerebrales, con alucinaciones, con cuadros dolorosos gástricos, con cuadros dolorosos a nivel de la orina y con trastornos cardiovasculares importantes. Entonces no era una muerte digna, digamos. Además de que nunca lo fue, por supuesto. Pero que ustedes me entiendan de lo que les estoy hablando. Pero en esta misma familia también existen otras drogas que sí son más útiles. Yo les había mencionado que teníamos a la fisostigmina y la neostigmina, que son dos fármacos que van de la mano. Estos medicamentos, a la dosis terapéutica, producen un aumento de los niveles de acetilcolina en el plexo muscular, particularmente a nivel nicotínico. Y eso es muy útil porque, por ejemplo, tenemos pacientes que tienen disminución de la función muscular, por ejemplo, la miastenia gravis, y por lo tanto yo necesito aumentar los niveles de nicotina para que mejore la musculación, ¿ya? Y la respuesta y el movimiento, porque además en la miastenia gravis uno de los problemas es que puede llegar a un momento a bloquearse los músculos respiratorios. Entonces nosotros podemos utilizar la neostigmina y la fisostigmina para aumentar la respuesta muscular a nivel del plexo muscular, ¿ya? Además, ambos medicamentos, pero particularmente la fisostigmina, se puede utilizar para cuando uno en una cirugía le administra a un paciente un relajante muscular y se acabó la cirugía y yo no quiero que el paciente esté más relajado porque quiero saber si está funcionando bien su respuesta motora. Entonces yo le administro el antídoto del relajante muscular y el antídoto del relajante muscular es la fisostigmina. Y por lo tanto yo puedo detener una cirugía con la fisostigmina, ¿ya? Porque eso aumenta los niveles de acetilcolina y aumenta la respuesta motora. También en este mismo grupo nos vamos a encontrar con los fármacos para el tratamiento del Alzheimer, pero insisto que eso lo vamos a tratar de ver si nos alcanza el tiempo más adelante para no confundir tanto la materia, ¿ya? ¿Cuáles son las reacciones adversas del uso de estos fármacos? General, como fármacos, no como drogas para intoxicar o matar. Como fármacos vamos a tener que los fármacos van a inducir cuadros diarreicos, van a inducir sudoración, van a inducir contracción del iris o miosis, van a inducir un cuadro nauseoso y, dependiendo de la dosis, pueden llegar a producir retención urinaria o disminución de la función urinaria, o sea, un exceso de orina o una ganas de orinar pero que no sale, ¿ya? Si además el paciente consume dosis muy altas de estos fármacos o bien se intoxicó de manera exógena con los agrotóxicos, el paciente va a tener visión borrosa porque va a tener cuadros de complejos de la acomodación, va a tener bradicardia, va a tener broncoespasmo, va a tener cialorrea, que es el aumento de la secreción de todas las mucosas, pero particularmente de la boca. Va a tener un cuadro hipotensivo, náuseas y vómitos, más los calambres gástricos y la debilidad generalizada producto de la actividad muscular, extenuante, digamos, ¿ya? Entonces, eso es para que veamos los colinérgicos. ¿Dónde se utilizan estos fármacos? ¿Cuál es la idea de utilizar estos fármacos? Lo vamos a utilizar a dosis bajas cuando mi paciente tiene retención urinaria o atonía vesical, lo que les decía yo, postquirúrgica. Postcesárea es bastante, no es común, pero se utiliza, ¿ya? ¿Por qué? Porque mejora el tono vesical y la respuesta voluntaria de la paciente, ¿ya? También la vamos a utilizar en los pacientes que tienen hilo paralítico postquirúrgico, es decir, que tienen una disminución de la motilidad gástrica. Y como estos fármacos producen un aumento de la motilidad brusca gástrica, me va a permitir que el paciente tenga motilidad y pueda defecar, ¿ya? También los vamos a utilizar en los tratamientos oftálmicos, pero eso es parte de la oftalmología, y en los pacientes que tienen síndrome de seco o el síndrome de Sjögren,
en donde el paciente no puede producir la sudoración de manera adecuada. En algunos casos, el paciente es sudoración cero, o sea, no puede perder calor por la transpiración y por lo tanto tiene riesgo cardiovascular grave. Y ese es el caso del síndrome de Sjögren, ¿ya? Entonces nosotros podemos promover la sudoración y la transpiración de estos pacientes mediante el uso de estos fármacos. También en los pacientes que tienen resequedad de la glándula salival y de la glándula lagrimal, ya podemos promover que en el fondo tengan más goteo, ¿ya? Y más sudoración y más transpiración, etc. En los pacientes con contractilidad muscular disminuida, ¿ya? Como les decía yo, neostigmina, miastenia gravis. Como antídoto, cuando los pacientes tienen dosis muy altas de fármacos que bloquean la placa muscular, como los relajantes musculares que les decía yo, u otros fármacos como la atropina, que la vamos a ver a continuación, que se utiliza mucho en cirugía. Por lo tanto, si se pasa uno de la dosis, uno puede utilizar estos fármacos como antídoto quirúrgico de los otros fármacos que se utilizan de manera habitual en cirugía, ¿ya? Y lo que les decía, que ojalá lo podamos ver más adelante para el tratamiento de las demencias. Vamos ahora al opuesto, esos son los agonistas. Vamos a ver ahora los antagonistas. Estos se utilizan mucho más por si acaso, ¿ya? Dentro de los antagonistas, el más conocido en la clínica es la atropina y sus derivados, ¿ya? Hay muchas actividades en el grupo de los antagonistas, pero para que ustedes se hagan una idea, la atropina proviene de una planta silvestre que se llama Atropa belladona, y la palabra belladona viene del italiano, que significa mujer bella, ¿ya? Por lo tanto, esto se asociaba a que las personas que se ponían extractos de belladona en los ojos aumentaban la midriasis. Acuérdense que estos son antagonistas, por lo tanto hacen lo opuesto que la acetilcolina, ¿ya? La acetilcolina producía miosis, así que ahora las personas que tienen atropa producen midriasis, y la midriasis genera que el ojo se vea más grande, y eso durante la época en Egipto y de Egipto, sí, y del Renacimiento era muy popular. El problema está que la midriasis impide la acomodación adecuada y por lo tanto eran casi ciegas las personas, ya las que se administraban atropina, ¿ya? Ahora, dentro de la familia de los atropínicos, que es lo que les estoy mencionando ahora, que son los antagonistas colinérgicos, nosotros los vamos a llamar también de manera común como parasimpaticolíticos, así los pueden buscar en los libros, ¿ya? Y vamos a encontrar dentro de los parasimpaticolíticos la mayoría de ellos tiene actividad sobre los receptores colinérgicos, mayoritariamente, ¿ya? Y nos vamos a encontrar con la atropina, con la belladona. La atropina va a ser el fármaco, en el fondo el derivado, pero la belladona es el que tiene el extracto, y la escopolamina, que la vemos en un ratito, ¿ya? Pero también nos vamos a encontrar con derivados de estos componentes, ¿ya? Que en la actualidad tienen muchísimo uso clínico. Por ejemplo, como el IPRA, eso es con PRA, ipratropio, y la pangeberina, ¿ya? Vamos a ver alguno de estos para que ustedes me comprendan, ¿ya? La familia es súper larga, es súper grande, tanto es así que la estoy dividiendo en estos que tienen acciones generales y después de los relajantes musculares, ¿ya? Pero algunos que tienen que conocer y para que los vayan entendiendo. Muchos de ellos probablemente los van a volver a ver cuando veamos patologías diferenciales, ¿ya? Primero, estos fármacos se absorben bastante bien por el sistema gastrointestinal, a diferencia de los que hablábamos de los agonistas, que casi no se utilizan a nivel oral, ¿ya? Y en general se absorben bien, pero no penetran la barrera hematoencefálica. Así que la mayoría de ellos no tiene actividad central o tienen muy mala actividad central. La excepción son la atropina y la escopolamina, que atraviesan todas las barreras, incluida la placentaria. Por lo tanto, son fármacos que son muy restringidos en el embarazo y en realidad no se dan, ¿ya? Y lo otro que es súper importante es que la escopolamina es un fármaco que se absorbe muy bien a través cutáneo. Por lo tanto, uno puede dar parches de escopolamina para prevenir los cuadros nauseosos. Acuérdense, la acetilcolina, que era un agonista, producía un cuadro nauseoso. Por lo tanto, si yo bloqueo a la acetilcolina con estos fármacos, yo produzco lo contrario, que sería el tratamiento de las náuseas y los vómitos, ¿ya? De esta familia también salen muchos fármacos que antiguamente se utilizaban para la hiperemesis gravídica, ¿ya? Pero ya casi no se utilizan por los efectos adversos que tienen. Algunos sí, ¿ya?
Entonces ahí ustedes tienen otra lista, pero de los que tienen acción antimuscarínica. Si ustedes se fijan, la atropina estaba en la lista de los receptores nicotínicos, pero también está en la lista de los receptores muscarínicos porque es más general su acción, es más inespecífica. Entonces veamos a la atropina y a la escopolamina, que son los que le dan, la atropina es la que le da el nombre a esta familia completa. La atropina se utiliza para múltiples acciones en la clínica. Lo más común es para inhibir la secreción salival, ya pacientes que tienen cialorrea o cuando el paciente consume fármacos que promueven la secreción salival, ¿ya? También la atropina se utiliza para disminuir la secreción bronquial y para relajar el músculo liso vascular y el músculo liso bronquial. Por lo tanto, en un paciente, esto es un supuesto, en un paciente con asma, yo voy a bloquear los receptores M3 y al bloquearlos voy a hacer que el paciente produzca menos secreción bronquial y broncodilate, ¿ya? De hecho, por muchos años la atropina se utilizó como fármaco alternativo para las patologías bronquiales, ¿ya? Pero en la actualidad existen fármacos mejores. Lo otro es que la atropina va a revertir la acción hipotensora y bradicárdica de la acetilcolina. Por lo tanto, me va a servir para rescatar las situaciones hipotensoras en los pacientes graves, ¿ya? Así que vamos a decir que tiene efectos cardiovasculares. Además, va a ser midriático y va a inducir la visión borrosa, que es lo que, de hecho, generalmente lo que a uno le administran cuando le hacen un examen de fondo de ojo es atropina, ¿ya? Para poder ver bien la zona retinal. Además, la atropina va a producir una inhibición directa de la micción, lo cual es muy útil en los pacientes que son poliúricos o los pacientes que sufren de micción involuntaria nocturna, ¿ya? Y también va a servir para inhibir los movimientos gastrointestinales dolorosos o diarreicos, ¿ya? También, y ese es el problema por lo que no se utiliza mucho, es que inhibe la secreción gástrica. Por lo tanto, va a producir trastornos de la absorción, ¿ya? Pero en caso de emergencia no puede utilizar atropina para todas estas funciones. Por lo tanto, son fármacos muy utilizados en urgencias en la clínica, ¿ya? Y punto que tiene muchos efectos adversos. Ahora, ¿la atropina atraviesa el sistema nervioso central? Sí, pero mal. Tenemos, por contraparte, a la escopolamina, que ejerce las mismas funciones que ustedes acaban de ver, las mismas, pero además tiene actividad a nivel del sistema nervioso central que es prominente, ¿ya? Dentro de ellos va a generar un cambio en la actitud relacionada con la concentración, ¿ya? Y también con la voluntad, ¿ya? Por lo tanto, la escopolamina la podemos utilizar como preanestésico para relajar al paciente, para que se concentre en otros ámbitos, pero que además se vuelva voluntarioso con el personal médico. Y en obstetricia se utiliza muchísimo por sus efectos sedantes, pero más importante todavía, produce amnesia. Por lo tanto, evita el cuadro asociado a lo traumático. De hecho, en otros países, cuando estamos hablando de óbito fetal, o sea, de muerte fetal, antenatal, o sea, antes del parto, se recomienda el uso de escopolamina antes de inducir el parto vaginal para que la mujer no recuerde el evento traumático de parir un recién nacido muerto, ¿ya? Desgraciadamente que en Chile esto todavía no se utiliza tanto, ni se conoce tanto, pero hay muchísima farmacología que acompaña el parto asociado a aborto o óbito fetal, ¿ya? Y aquí encontramos fármacos asociados a eso. Ahora, como la escopolamina atraviesa también la barrera hematoencefálica, como produce un síndrome asociado a que se vuelve voluntarioso y además amnésico, por desgracia es lo que se utiliza como droga para inducir violación o para también producir robos importantes. De hecho, en otros países la gente lo conoce como el burundanga, ¿ya? Se absorbe tan bien en la piel que cuando yo he visto en Facebook que dicen, oye, la persona abrió un sobre o tomó un papel, etcétera, y esto produjo un cambio en su comportamiento neurológico. Es así, la escopolamina basta con absorberla por la vía respiratoria en polvo o absorberla por la vía de las manos con sudoración para que efectivamente se produzca este cuadro a nivel del sistema nervioso central. Y como la persona cambia su sistema de concentración y la persona además se vuelve voluntariosa, aunque uno no quiera, uno puede entregar las claves del cajero automático, uno puede entregar las llaves del auto, sin ser consciente en el fondo de lo que está ocurriendo. Y además, como después produce un cuadro amnésico, además uno no va a recordar la cara de la persona que te sometió a tal situación,
¿ya? Para suerte de nosotros, aquí en Chile no es tan común el uso de estas drogas y por lo tanto no es tan peligroso. Y de hecho la escopolamina como fármaco está restringido a un cierto grupo de médicos o a las urgencias, ¿ya? No es de venta libre. Y lo poco que hay de venta libre son gotas ópticas que no tienen ninguna función, digamos, a nivel social, ¿ya? Entonces, ¿dónde voy a utilizar la atropina y la escopolamina? Ambos, pero acuérdense que la diferencia es la actividad del sistema nervioso central. En los pacientes bradicárdicos yo voy a administrar atropina cuando el paciente viene complicado, o sea que en el fondo es una urgencia. En los pacientes que tienen situaciones de hiperactividad gastrointestinal, cólica dolorosa o que tienen una retención importante urinaria, voy a utilizar cualquiera de los dos o derivados que vamos a ver ahora, ya que se los conoce como espasmolíticos, pero además tienen respuesta analgésica en el caso de los derivados de la escopolamina porque disminuyen la respuesta central. Los pacientes con úlcera gastroduodenal sangrante, donde yo quiero en el fondo disminuir el dolor, disminuir la motilidad y además disminuir la respuesta ácida, ¿ya? En la mayoría de las enfermedades respiratorias graves, disminuyendo la secreción y la relajación, pero graves, porque si no son graves vamos a utilizar mejor adrenérgicos, ¿ya? En la anestesia, que es súper importante, en la anestesia, uno de los problemas de la anestesia es que el paciente va a salivar y va a producir muchos reflejos vagales. Por lo tanto, yo necesito inhibir en la anestesia el reflejo vagal y la salivación para mantener la vía respiratoria limpia. Así que habitualmente se administran atropina o derivados atropínicos cuando se va a anestesiar o intubar a los pacientes, para que así no salive de manera profusa y no tengamos problemas de absorción reversa, o sea, que en el fondo entre a la vía, por ejemplo, pulmonar y produzca una infección, ¿ya? Entonces se utiliza muchísimo este tipo de medicación. Y también en los pacientes que sufren de cuadros de mareos o náuseas asociados a cambios de movimiento, ¿ya? Perdón. ¿Cuáles son los efectos adversos del uso de estos dos? En el caso de la atropina, y aquí están diferenciales para que ustedes entiendan qué es lo que puede ocurrir. Puede ocurrir en el caso de la atropina una excitación vagal suave con un leve cuadro diarreico como reflejo, ¿ya? Y también puede producir una bradicardia refleja y una hipotensión refleja, pero es raro. La mayoría de los pacientes sí tienen en dosis medianas a altas de atropina irritabilidad, desorientación, alucinaciones y delirio. En general uno en la clínica no usa dosis altas de atropina por esto mismo, porque la idea no es producir trastornos ni cardiovasculares ni del sistema nervioso central. Pero cuando el paciente viene intoxicado con órganos fosforados, yo necesito bloquear la vía de la acetilcolina. Por lo tanto, la tengo que bloquear con dosis muy altas de atropina. Y es aquí donde van a aparecer estos efectos adversos. También en las intenciones suicidas o en el consumo de atropina por accidente, ¿ya? ¿Cómo uno sabe que el paciente consumió atropina por accidente? O que consumió con el fin que sea, súper fácil. El paciente está midriático, tiene los ojos muy abiertos, ¿cierto? El iris muy expuesto. El paciente está ciego, de hecho dicen ciego como un murciélago. Así es la mnemotecnia, es seco como un hueso, ya que están inhibidas todas las secreciones, ciego como un murciélago, ya que está midriático y no puede ver ni acomodar, y rojo como una betarraga. ¿Por qué? Porque debido a la respuesta vasoconstrictora, vasodilatadora y los cambios cardiovasculares, el paciente va a tener mayor cantidad de vasos a nivel de la piel, lo cual va a poner la piel roja, caliente y seca, ¿ya? De hecho, en los niños cuando hay intoxicación accidental, la temperatura llega a 43 grados, produciendo el coma y la muerte, ¿ya? Entonces, ahí uno sabe que hay intoxicación por estos fármacos, ¿ya? Además, diferencialmente, la escopolamina también va a producir lo anterior, pero sumado a eso, vamos a tener los cuadros amnésicos y también podemos tener cuadros eufóricos en algunos casos, aunque son raros, ¿ya? El cuadro de irritabilidad, el cuadro de desorientación, la midriasis, la incapacidad de acomodar, y esto, de hecho, la incapacidad de acomodar se utiliza, como les decía yo, en cirugía oftálmica. Puede producir trastornos cardiovasculares graves, va a inhibir todas las secreciones y va a producir lo mismo que lo anterior. Acuérdense. Entonces, seco como hueso, ciego como murciélago y rojo como betarraga, ¿ya? Y así ustedes van a saber que
es la situación de la atropina. Que era lo que les explicaba recién, se lo acabo de explicar, les dejo la tabla ahí para que ustedes la vean. Entonces, como la escopolamina y la atropina tienen este riesgo de intoxicación y además actúan de manera inespecífica en muchos órganos, se opta por dar fármacos que son derivados atropínicos, ¿ya? Pero que son más específicos de sistemas en el cuerpo, ¿ya? Por ejemplo, tenemos al clorhidrato de pargeverina, que ustedes lo tienen que conocer, porque no creo que no lo conozcan, amablemente como Viadil, ¿ya? El nombre correcto es clorhidrato de pargeverina, ya no es Viadil. Viadil es el nombre de fantasía. El clorhidrato de pargeverina es un fármaco atropínico, por lo tanto es un anticolinérgico o colinolítico, ¿ya? Y este fármaco tiene una actividad antimuscarínica, es decir, sobre el bloqueo de las secreciones exocrinas, pero también tiene una actividad musculotrópica, es decir, que actúa sobre los músculos lisos, ¿ya? El Viadil no atraviesa de manera adecuada la barrera hematoencefálica y por lo tanto la mayoría de su acción está relacionada con la actividad a nivel gastrointestinal y la actividad a nivel de la vejiga y del útero, ya es donde ejerce función. Entonces, el Viadil lo que va a hacer es que va a disminuir la secreción mucosa del sistema gastrointestinal, del útero y de la zona urinaria completa, va a disminuir la motilidad muscular, ¿ya? Del sistema gastrointestinal, por lo tanto va a disminuir la sensación de vómito y además el vómito como tal, pero también va a disminuir los cólicos gastrointestinales, ¿ya? Y también va a disminuir los cólicos uterinos, porque también es musculotrópico uterino, ¿ya? ¿Cómo se utiliza? Habitualmente este fármaco se utiliza cada 4 horas aprox, porque su vida media es de 4 horas, pero puede ser utilizada menos seguido, producto de que los pacientes generalmente con la primera dosis se sienten bastante bien porque disminuyen los cólicos generales y uno puede retardar entonces su acción. El clorhidrato de pargeverina ustedes lo van a ver mucho, pero mucho en urgencias cuando los pacientes vienen con cuadros gastrointestinales de origen desconocido. Entonces, para no arriesgarse a mantener el cólico en el paciente o el vómito en el paciente, se tiende a dar clorhidrato de pargeverina como primera opción, mientras se analizan otras opciones, ¿ya? ¿Cuáles son los efectos adversos del uso del Viadil? La verdad es que son muy pocos, pero los pocos que aparecen, en algunos pacientes tenemos náusea y mareo de rebote. Muchos pacientes sufren de somnolencia, pero recordar que el hecho de haber estado con un cuadro doloroso importante gastrointestinal y el aliviar ese cuadro va a inducir somnolencia también, por lo tanto consideramos que es un efecto que al final es positivo, ¿ya? Y en algunos pacientes el Viadil produce, cuando se administra por la vía endovenosa, produce síncope, ¿ya? Pero es raro, pero ocurre, y en los pacientes que ha producido un cuadro de síncope es mejor no volver a administrar Viadil, ¿ya? A nivel endovenoso, se puede administrar oral igual, ¿ya? En general, el Viadil a nivel endovenoso, lo ideal es administrarlo lento, por perfusión lenta, para evitar la aparición de este síncope. En el caso de las formas orales, si el paciente tiene un cuadro doloroso gastrointestinal, mejor administrarlo oral en pastillas, y si el paciente está con vómitos, pero puede tolerar medicación, pargeverina en gotitas, para no tener que ir a urgencia, ¿ya? Pero en urgencia se va a poner endovenoso. Habitualmente en urgencias, de hecho, lo ponen con suerito para que sea bien lenta la administración, ¿ya? Eso, la pargeverina y el Viadil lo vamos a ver en la farmacología gastrointestinal. Eso está mal escrito, bromuro. Otro fármaco que es un derivado atropínico es el bromuro está mal escrito, de ipratropio, ¿ya? Este fármaco también es un anticolinérgico, también tiene actividad atropínica, etcétera, pero pertenece a la familia de los fármacos antiasmáticos, ¿ya? Este fármaco tiene una súper buena absorción en el tejido pulmonar, por lo tanto se administra de manera inhalatoria, ¿ya? Y como es un bloqueante colinérgico, va a bloquear la actividad de los receptores muscarínicos tipo M3, que son los más abundantes en el pulmón. Y por lo tanto va a producir broncodilatación y además va a producir disminución de la secreción mucosa en los bronquios.
donde aquí es importante en aquellos pacientes que tienen respuestas alergénicas bronquiales con un aumento de la secreción bronquial, ¿ya? Entonces, este fármaco va a ser muy importante en la ayuda o en el apoyo al tratamiento del asma, de la fibrosis quística y de las enfermedades obstructivas pulmonares, ¿ya? Pero no es de primera línea porque el salbutamol es más seguro que el bromuro de ipatropio, ¿ya? ¿Cuáles son los efectos adversos que produce el bromuro? De manera general, produce sequedad laringea, producto que disminuye la mucosidad. Y en algunos pacientes eso puede inducir tos paroxística, lo cual lo produce, que es algo grave e incómodo, ¿ya? Y en algunos pacientes se ha visto que la sobreutilización del bromuro de ipatropio produce un broncoespasmo paradójico. Por lo tanto, en general, no se recomienda usar este medicamento si no se ha administrado previamente el salbutamol para evitar este broncoespasmo, ¿ya? Además, no se puede utilizar bajo ningún punto de vista oral porque debido a que tiene actividad sobre otros muscarínicos, puede producir también trastornos graves asociados a la respuesta cardiovascular, a la respuesta miccional, etc. ¿Ya? Así que en general se utiliza inhalatorio y solo se utiliza oral cuando el paciente tiene un broncoespasmo severo en urgencias, pero previamente utilizando el salbutamol, ¿ya? Lo otro importante es que a nivel pulmonar, como es específico de M3, va a ser más potente que la atropina, ¿ya? Y no va a tener los efectos adversos de la atropina. Entonces, cuando nosotros queremos broncodilatar y disminuir la secreción bronquial, bromuro de ipratropio. También vamos a ver estos fármacos más adelante, tranquilos. Vamos a hablar entonces de los miorelajantes, también conocidos como relajantes musculares, ¿ya? Entonces, para eso primero vamos a informar que cuando uno quiere relajar grupos musculares, tiene que pensar qué es lo que yo busco al relajar, ¿ya? Por ejemplo, busco bloquear la placa, ¿ya? Que es lo que más se utiliza en cirugía, en donde yo voy a tener entonces fármacos que son paralizantes, o sea, bloquean completamente la respuesta motora voluntaria. Voy a tener fármacos a su vez que también disminuyen la respuesta del músculo, de los músculos lisos, por ejemplo, etcétera, ¿ya? Los paralizantes están asociados a la musculatura voluntaria, por si acaso, ¿ya? Y se utilizan mucho en los procedimientos quirúrgicos y en todas las unidades de cuidados intensivos, ¿ya? La mayoría de los fármacos que son bloqueantes neuromusculares además no tienen acción a nivel del sistema nervioso central. Por lo tanto, si yo produzco una parálisis muscular en mi paciente, yo no espero que tengan acción central y eso significa que además de la relajación muscular, tengo que administrar anestésicos para que el paciente no sienta dolor, porque aquí yo no estoy bloqueando el dolor. Y además tengo que administrar un disociativo del sistema nervioso central para que el paciente no esté consciente de lo que está ocurriendo, ¿ya? Entonces, para que ustedes se hagan la idea de que el relajante muscular solo ejerce su función sobre la función muscular, su acción sobre la función muscular, pero no sobre el sistema doloroso ni sobre el sistema de conciencia del paciente, ¿ya? Además de los fármacos paralizantes, también tenemos los fármacos espasmolíticos, como habíamos visto a la pargeberina hace poquito, pero la pargeberina era solo del sistema gastrointestinal. Nosotros podemos tener espasmolíticos que tengan acción sobre la musculatura voluntaria también, ¿ya? Particularmente en aquellos pacientes donde tienen espasticidad de base, ¿ya? Como trastornos centrales, por ejemplo, o pacientes con parálisis generales, ¿ya? Y se utiliza en el fondo para relajar la musculatura voluntaria, donde no hay función completa de la actividad neurológica, ¿ya? Ahora, dentro de los paralizantes nos vamos a encontrar con los fármacos no despolarizantes, o sea, dentro de los paralizantes nos vamos a encontrar con los no despolarizantes y los polarizantes, ¿ya? Lo vamos a explicar todo eso en un ratito más, vamos de a poco. Primero, tenemos lo clásico, la acetilcolina y su receptor, ¿cierto? Solo que aquí vamos a hablar del receptor nicotínico. Acá solo estamos pensando entonces en la placa neuromuscular. Lo que nosotros vamos a tener es que la motoneurona, que es la encargada de mandar la señal para mover el músculo, va a descargar acetilcolina y la descarga de acetilcolina en el terminal de la placa, que es acá dentro de la respuesta muscular, va a activar al receptor nicotínico, que a su vez es un canal,
¿ya? Y es un canal de sodio, por lo tanto va a estar en un estado de reposo si no hay respuesta colinérgica, y va a estar en un estado de despolarización si hay una respuesta colinérgica. Eso es lo que nosotros tenemos de manera normal. Los receptores nicotínicos tipo M, al que pertenece este, corresponden solo a las placas musculares. Y como les decía yo, hay que despolarizarlos para que se ejerza su acción. Su acción además va a llevar a cambios en la respuesta de la actina-miosina, ¿ya? Y del ATP, generando entonces la contracción. Y para esto requiere un aumento del influjo de calcio, ¿ya? Eso es como lo general. Hablemos ahora de los fármacos que tienen actividad sobre la placa motora. La mayoría de los fármacos que tienen acción sobre la placa motora provienen de lo que se conoce o se asocia al curare, ¿ya? El curare era un emplasto, una mezcla de plantas que utilizaban los nativos sudamericanos, particularmente los de la cuenca del Amazonas, ¿ya? Que correspondía desde Perú hasta Venezuela aproximadamente. Utilizaban un emplasto de una planta que tenía detuvocuranina, ¿ya? Y la detuvocuranina es un potente paralizador de la musculatura estriada. Estos personajes nativoamericanos lo utilizaban para paralizar la musculatura del alimento que ellos querían consumir, aves, monos, etc. Pero fue descubierta por los españoles debido a que, como mecanismo de defensa, estos nativos administraban el curare con estas cerbatanas, que son esos instrumentos que ustedes ven ahí, hacia algunos españoles que en el fondo atacaban y producían una parálisis del español, del conquistador, digamos, pero no producían desórdenes centrales, por lo tanto la persona estaba consciente de que estaba paralizada, ¿ya? El curare produce una respuesta motora relajante potente y por lo tanto no se puede utilizar de manera directa a nivel terapéutico, pero sí se puede utilizar derivados del curare, ¿ya? Y en la actualidad entonces vamos a hablar de estos derivados que son los que tienen finalidad clínica, ¿ya? En la actualidad, la mayoría de los relajantes musculares que son derivados de esto son formados farmacológicamente, primero para que sean altamente solubles en agua y así puedan viajar de manera adecuada por todos los tejidos de interés, o sea que uno no tenga problemas en su administración. Y lo otro es que se administran de forma que vengan ya muy ionizados para que una vez que uno los inyecte en el tejido que me interesa, no se salgan del tejido, ¿ya? Porque si no van a producir parálisis en otro lugar. Por ejemplo, yo quiero relajar la musculatura de las extremidades inferiores. Si yo administrara el fármaco en su forma no ionizada, como yo les explicaba en las primeras clases, el fármaco se saldría de la zona donde lo inyecté y pasaría a otros tejidos. Y, por ejemplo, podría pasar a la musculatura intercostal, produciendo una disminución de la función respiratoria y con un cuadro apneico, ¿ya? Entonces, por eso es que yo no quiero que se desionicen, yo quiero que estén muy ionizados y así van a quedar en el tejido donde yo los administré o inyecté, ¿ya? Ahora, otra cosa súper importante es que en general, si bien tienen un paso transplacentario, ese es poquísimo, ¿ya? Y el poco efecto, lo poco que pasan, en general se dice que a dosis terapéuticas no tiene efecto sobre el feto, ¿ya? Por lo tanto, es una opción de fármaco para utilizar en algunas cirugías de urgencia en la mujer embarazada, siempre y cuando sea a dosis bajas, ¿ya? Porque a dosis muy altas también va a producir parálisis del feto, ¿ya? Pero en general se puede utilizar. Entonces, ¿cómo tiene que ser un relajante muscular ideal? Primero, tenemos que pensar que tiene que ser no despolarizante, o sea, tiene que estar no ionizado, o sea, perdón, muy ionizado, ¿ya? Tiene que tener un mecanismo de inicio que sea rápido, porque yo quiero inyectárselo al paciente y que el paciente rápidamente se relaje. No quiero que esté media hora esperando a ver si se relaja o no. Piensen ustedes si viene un paciente con una fractura. No vamos a esperar media hora para ver si por fin se relaja la musculatura. No, tiene que ser rápido. Tiene que ser de acción corta, es decir, que nos permita controlar su acción, porque tampoco podemos tener un paciente 2 días con la respuesta relajante muscular, ya que corre riesgo de producir trastornos respiratorios, ¿ya? Y lo otro es que el paciente se me recupere al 100%, o sea, que no tenga efectos acumulativos ni efectos secundarios importantes. O sea, después de que pase el efecto relajante, el paciente vuelve a la normalidad, ¿ya? Y lo otro es que es ideal, es que ojalá podamos tener
algo que revierta su efecto en el caso de que el paciente responda mal al relajante o la dosis sea muy alta y se produzca algún daño, entonces yo pueda dar un antídoto. Desgraciadamente, no siempre existe esa opción, ¿ya? ¿Cómo son nuestros relajantes musculares actuales? Acuérdense que yo les decía que derivaban de esta sustancia, pero en realidad lo que tenemos es que son, si uno mira la estructura molecular de los relajantes musculares, vamos a ver que todos se parecen a la acetilcolina, que era la que hablábamos recién. La estructura que ustedes ven ahí al frente es la molécula de acetilcolina. Y por ejemplo, acá ustedes tienen un fármaco que se conoce como relajante muscular despolarizante, que es la succinilcolina, y si ustedes se fijan es una acetilcolina unida a otra acetilcolina, ¿ya? Y acá ustedes tienen otro que es un derivado del curare, que es el pancuronio, y si uno mira la estructura aquí, tiene una acetilcolina y tiene dos acetilcolinas. Entonces, en el fondo, los derivados o los relajantes musculares son derivados del curare, la mayoría de ellos, pero en realidad en su estructura se parecen a la estructura de la acetilcolina y eso les permite interaccionar con los receptores nicotínicos, ¿ya? Ahora, yo les había mencionado que dentro de la familia de los relajantes, que son los paralizantes, vamos a tener a los no despolarizantes y los despolarizantes. Así que esto puede ser complejo, ¿ya? No despolarizantes significa que no despolarizan al músculo, al tejido muscular. Y despolarizantes significa que despolarizan al tejido muscular, ya cuando reciben la recepción nicotínica. Dentro de los no despolarizantes vamos a tener a todos los derivados del curare. Y dentro de los despolarizantes, el único medicamento que se vende en la actualidad es la succinilcolina, no hay otro, ¿ya? Todos estos fármacos son altamente polares y todos son inactivos por la vía oral. Veamos algunos. Aquí al frente tenemos el ejemplo clásico de una membrana de una célula muscular donde tenemos el canal cerrado porque no tenemos actividad colinérgica. Si llega la acetilcolina, que es esta molécula que está aquí en negrito, el canal se va a abrir, esto es un receptor colinérgico tipo nicotínico M, el canal se va a abrir y va a haber influjo de sodio y se va a despolarizar la membrana y eso va a producir cambios musculares conllevando a la contracción, ¿ya? Ahora, si yo al paciente le administro un fármaco no despolarizante, como los derivados del curare, ¿ya? Lo que yo voy a tener es que este fármaco va a actuar de manera competitiva en el sitio de acción donde actuaba la acetilcolina, se va a sentar en ese sitio de acción y va a bloquear la apertura. Por lo tanto, a bajas concentraciones de acetilcolina, el paciente no va a poder abrir el canal y si el canal no se abre, no hay influjo de sodio. Si no hay influjo de sodio, no hay polarización. Por eso se llaman no despolarizantes, ¿ya? Porque no hay polarización. Ahora, como esto es competitivo, yo puedo administrar yo podría administrar acetilcolina o cualquier fármaco que aumente los niveles de acetilcolina y este va a competir con este liberando el sitio activo que está aquí, abriendo el canal. El ejemplo clásico de competencia uno lo hace con la fisostigmina. La fisostigmina, como yo les expliqué hace poco, es un inhibidor de la acetilcolinesterasa. La acetilcolinesterasa se encuentra en la placa neuromuscular. Si yo inhibo la acetilcolinesterasa, no puedo degradar a la acetilcolina y la acetilcolina se acumula en el tejido. Entonces, si yo al paciente le había administrado un bloqueador no despolarizante, él tenía bloqueado aquí el flujo, ¿cierto? Si yo administro fisostigmina, la fisostigmina, vamos como bonito, si yo administro la fisostigmina va a generar que aumenten los niveles de acetilcolina. Y si aumento los niveles de acetilcolina, ella va a ocupar o va a pelear por este espacio, generando que el bloqueador se libere, salga de ahí, y por lo tanto se pueda abrir el canal, y al abrirse el canal, despolarice y se contraiga el músculo. Por lo tanto, cuando yo quiero detener una cirugía, o porque se acabó la cirugía, o porque el paciente está reaccionando mal a mi relajante muscular, yo puedo administrar fisostigmina y santo remedio. No hay problema con el paciente, ¿ya? Por otro lado, tenemos a los bloqueadores despolarizantes, que les decía yo que el único representante en la clínica es la succinilcolina.
El bloqueador despolarizante se asemeja mucho en su estructura a la acetilcolina, ¿ya? La succinilcolina. Este se sienta en la zona de acción y como se asemeja mucho a la acetilcolina, apertura el canal. Si se abre el canal, va a entrar sodio. Si entra sodio, despolariza. Si despolariza, hay contracción. El punto está que una vez que se coloca aquí, lo hace de manera no competitiva. Por lo tanto, va a mantener el canal abierto sin importar cuál sea la señal neurológica, ¿ya? De la neurona motora. Eso va a generar que al principio haya un influjo grande de sodio, ¿ya? Pero después, como va a estar abierto, el sistema va a quedar hiperpolarizado. Y si está hiperpolarizado, ya no va a poder ingresar más sodio y por lo tanto no va a haber más contracción muscular. El efecto inicial va a ser entonces que haya unas primeras contracciones y después el sistema se paralice, ¿ya? Esas primeras contracciones, que son pequeñas descargas eléctricas que producen movimiento muscular, se llaman fasciculaciones, ¿ya? Las fasciculaciones son comunes en el uso del bloqueador despolarizante, ¿ya? Son las dos opciones que tenemos: o bloqueamos la despolarización con los derivados del curare, o despolarizamos con la succinilcolina. ¿Cómo elegir cuál? Les menciono en un segundo. Vamos primero con los derivados del curare o no despolarizantes, ¿ya? Dentro de ellos tenemos varios, ustedes los ven ahí al frente: atracuronio, cistracuronio, pancuronio, que es el más utilizado, becuronio y la tubocuranina, ¿ya? Todos estos no tienen actividad autonómica importante. Eso es bueno, porque no queremos que tenga actividad cardíaca, no queremos que tenga actividad respiratoria, ¿ya? Queremos que solo tenga actividad muscular y que además solo tenga actividad nicotínica, o sea, sí, nicotínica, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, la mayoría de esta familia no tiene acción muscarínica, por lo tanto, no tiene acción sobre las glándulas exocrinas, sobre el sistema gastrointestinal, etc., ¿ya? El único punto es que la mayoría de estos fármacos tiene algún grado de acción sobre la liberación de histamina y por lo tanto puede producir un aumento de la histamina circulante y eso puede llevar a un choque hipotensivo o puede llevar a una respuesta alergénica importante, ¿ya? Y eso significa que hay pacientes que no van a tolerar tan bien estos fármacos. Para evitar eso, en la actualidad se utiliza el pancuronio porque casi no tiene actividad histaminérgica, ¿ya? Entonces así me evito los problemas de las bajas de presión exagerada o de la respuesta inmunológica, ¿ya? Por eso es que se utiliza esto. Ahora, todos estos fármacos, toda esta lista que está acá, son fármacos que se metabolizan en el hígado para ejercer su función adecuada, salvo el cistracuronio, que es el que está aquí. Por lo tanto, si mi paciente tiene enfermedad renal o insuficiencia hepática, el único que puedo utilizar es el cistracuronio, porque es el único que no va a requerir la función hepática para poder ser eliminado de manera adecuada, ¿ya? Eso respecto a estos fármacos. Lo demás, nada más relevante. Otra cosa que mencionar: una vez que uno administra estos fármacos de manera en el tejido que a uno le interesa, estos fármacos en general tienen un mecanismo que dura aproximadamente entre 2 o 3 horas aprox. Entonces ustedes tienen que calcular que desde que el anestesiólogo les puso este fármaco hasta que el paciente tiene completitud de la respuesta muscular motora, van a pasar aproximadamente 3 horas, ¿ya? Por eso les menciono, cuando tienen cirugía, uno tiene que estar pendiente aproximadamente entre las 2 y las 3 horas aproximadamente, donde el paciente recupera toda la función muscular. Otra cosa importante es que la duración de la acción útil, o sea, donde hay relajación completa muscular, va a ser aproximadamente de media hora. O sea, la cirugía tiene que ocurrir dentro de la primera media hora para que nos aseguremos de que el paciente no tenga una vuelta en la función muscular, ¿ya? Entonces, desde que se administra hasta la primera media hora, la cirugía, hasta las 3 horas para la devolución completa de la función muscular. Otra cosa importante es que estos fármacos en general inhiben la función muscular de los grandes grupos musculares, o sea, sistema inferior, por ejemplo, piernas, después sistema abdominal y después brazos, ¿ya? Y finalmente, si uno aumenta la dosis, vamos a tener cara y después músculos intercostales. Por lo tanto, a dosis terapéuticas en general no debería afectar la respiración del paciente ni la motilidad de la cara, ¿ya? A dosis terapéuticas. Pero igual hay pacientes que reaccionan más o menos mal y pueden hacerles crisis respiratorias y apnéicas.
Así que en general son fármacos que hay que estar vigilando al paciente todo el rato, no se pueden dejar solos, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre lo anterior, entre los no despolarizantes y los despolarizantes? Porque ya dijimos que los despolarizantes tenían el problema que producían estas fasciculaciones, ya que son pequeñas pero igual pueden ser importantes. La diferencia está en que la succinilcolina es un fármaco que, bueno, solo se utiliza en urgencias mayoritariamente, pero tiene el punto que su mecanismo de acción demora aproximadamente 5 minutos, 15 minutos. Entonces, es más rápido en ejercer su acción, pero también dura menos tiempo, porque la succinilcolina, al ser un derivado de la acetilcolina, se degrada muy rápido, ¿ya? Y por lo tanto no genera que hayan cambios neuromusculares de mucho largo, mucho tiempo, ¿ya? Y así me permite hacer cirugías que son muy rápidas, o situaciones clínicas que son muy rápidas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Tengo la apertura del canal nicotínico, tengo las fasciculaciones y después, al poco rato, ocurre la parálisis del paciente, parálisis flácida, y después empieza a recuperar la función muscular, ¿ya? Entonces, ¿dónde lo voy a utilizar? En situaciones donde necesito anestesia general rápida. Entonces, se utiliza como preanestésico para dar una dosis inicial para calmar la respuesta muscular y después utilizar la anestesia, o se utiliza en los casos donde hay intubación, donde yo creo que el paciente no mueva la musculatura laríngea, ¿ya? Y así yo puedo intubar, pero después se acaba el efecto y así no me genera grandes problemas en el paciente, ¿ya? Para que ustedes se hagan una idea, la succinilcolina se degrada por la acetilcolinesterasa y por la butinilcolesterasa, así que dura poquito, ¿ya? Y su acción aproximada, 8 minutos, 5 minutos, 15 es lo máximo, ¿ya? Es mucho menos potente además que la tubocuranina, ya que es el ejemplo de los curares. Otra cosa importante es que este fármaco puede producir hiperpotasemia, así que hay que vigilar cuando se administra en el embarazo en aquellas pacientes que tienen un aumento de los niveles de potasio, ¿ya? No es llegar y administrar, ya que eso puede producir trastornos cardiovasculares graves, ¿ya? Eso es la única condición de este fármaco. Eso a nivel de urgencia. Pero no solamente nosotros relajamos a nivel de urgencia, a veces necesitamos relajar a los pacientes a nivel ambulatorio y para eso tenemos una serie de fármacos que también tienen actividad miorelajante, que se pueden administrar o no por la vía oral y que tienen una función específica para diferentes patologías neuromusculares, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos al dantroleno. Este es un fármaco que también se utiliza mucho en urgencia en Chile, ¿ya? Pero en otros países se utiliza ambulatorio, por si acaso, ¿ya? El dantroleno, que es el fármaco que ustedes ven ahí al frente, actúa sobre los canales de reanodina tipo 1, que están asociados a la musculatura voluntaria, ¿ya? Y no afectan a los canales de reanodina de tipo 2 que están a nivel cardíaco. Los canales de reanodina son los encargados de otorgar la cantidad de calcio para la contracción. Por lo tanto, si yo bloqueo al canal de reanodina tipo 1, voy a tener menos calcio, menos ATP y por lo tanto menos contracción. Así funciona, ¿ya? Pero solo en los grandes grupos musculares. No tiene función en otra parte. ¿Dónde se utiliza en Chile? En Chile está aprobado cuando tengo pacientes con hipertermia maligna. Resulta que hay un grupo de pacientes que por una actividad genómica tienen un cuadro relacionado con una hiperfunción muscular a la anestesia, ¿ya? Es una enfermedad que es hereditaria y que cuando el paciente es anestesiado con ciertos fármacos que son volátiles, el paciente rápidamente eleva la temperatura y esta elevación se asocia a un aumento del gasto de ATP y el aumento del gasto de ATP produce contracciones musculares potentes que pueden ser mortales. Entonces, cuando hay un cuadro de hipertermia maligna, inmediatamente en Chile se les administra a los pacientes dantroleno. ¿Por qué? Porque le quito el calcio y el ATP al sistema y eso hace que baje la temperatura y baje las contracciones, ¿ya? Entonces, solo es una situación, un fármaco que se utiliza en Chile en urgencias, pero se ha visto que es útil para los pacientes con parálisis espástica. Por lo tanto, en la Teletón, por ejemplo, se utilizan inyecciones de dantroleno para disminuir los cuadros espásticos de los pacientes donde tienen muy poca motilidad, ¿ya? Ese es un ejemplo de otro tipo de miorelajantes. Después tenemos... Profesora, Dígame, le quitábamos el calcio y qué más, el ATP. el ATP. Ya, gracias. Okay. Después tenemos a la ciclobenzaprina, que está muy utilizada, de hecho más de alguno a lo mejor de ustedes lo ha consumido, y si no, pronto lo harán.
Es un fármaco Es un fármaco que actúa como relajante muscular, pero es ambulatorio, no tiene los riesgos en el fondo o los problemas que tienen estos otros fármacos de urgencia, ¿ya? ¿Cómo ocurre esto? La ciclobenzaprina relaja la respuesta muscular, pero a nivel central, ¿ya? Lo que hace es que a nivel supraespinal disminuye el espasmo muscular, ¿ya? Entonces, como solo actúa a nivel supraespinal, no tiene acción sobre el sistema nervioso central, pero a su vez no tiene acción sobre los músculos cardíacos ni los músculos intercostales, ni la cara. Entonces no tiene ese riesgo que tenían los otros fármacos, ¿ya? Dentro de ellos, el más utilizado en la clínica es ese que ustedes ven ahí, Reflexan, y que viene en formato 5, 10 y 15, ya siendo el 5 el más chiquitito, ¿ya? ¿Dónde se utiliza este fármaco? Cuando yo tengo a los pacientes con algún grado de espasmo muscular por exceso de ejercicio, por ejemplo, en la contractura musculoesquelética, ¿ya? O en las lesiones musculoesqueléticas, particularmente pre o posquirúrgicas, ¿ya? Y también en los pacientes que tienen desgarros, distensiones, esguinces, trastornos musculares dolorosos, fibromialgia, etcétera, ¿ya? ¿Cuál es la idea central? Es que este fármaco disminuye el espasmo, pero el músculo sigue funcionando igual, porque lo que estoy haciendo es solo bajar el tono, nada más. Así que en el fondo el paciente puede seguir funcionando de manera normal, pero con un menor cuadro doloroso asociado al uso del músculo. De hecho, en la actualidad se le recomienda su uso en la fisioterapia de rehabilitación. O sea, cualquier paciente, por ejemplo, que tiene que volver a caminar o volver a utilizar un músculo que no lo ha utilizado durante mucho tiempo, eso es muy doloroso. Entonces, para evitar el cuadro doloroso por el espasmo, se utiliza la ciclobenzaprina, ¿ya? Otra cosa súper importante es que como relaja el espasmo, relaja el dolor y relaja la musculatura en general, estos fármacos tienden a hacer que la persona duerma mejor. Entonces, cuando uno tiene migraña tensional o cuando uno tiene cuadros donde tiene insomnio por dolor muscular, que no sé si a alguno le ha pasado, pero a mí sí, lo que se recomienda es tomar Reflexan en bajas dosis. Y eso hace que uno rápidamente ingrese en un sueño reparador con reconstitución de la musculatura, ¿ya? ¿Cuáles son los efectos adversos del uso de Reflexan? La mayor común es sedación. Por lo tanto, se recomienda tomar en la noche, al menos que uno tenga gravedad musculoesquelética importante, como por ejemplo una fractura con exposición muscular. Si no, si uno lo quiere para relajarse o para disminuir el dolor muscular, tomárselo en la noche. Como estos son derivados acetilcolina, son atropínicos, entre comillas, van a producir boca seca, ¿ya? Y por lo tanto es un tema que se resuelve hidratando mejor al paciente, pero también pueden producir síndromes confusionales, taquicardia y algunos grados de desorientación. Pero estos últimos, taquicardia, desorientación y alucinaciones, son muy poco comunes y en realidad ocurren en pacientes que consumen más de la dosis terapéutica. Porque hay pacientes que sabiendo que esto les hace bien y se sienten relajados, tienden a tomar el Reflexan 15 y además 2 veces al día o varias veces a la semana. Entonces ahí es donde aparecen estas situaciones que están relacionadas con las crisis colinérgicas, ¿ya? Y también tenemos otro fármaco de uso ambulatorio, menos utilizado en la actualidad, que es la clormesanona, ¿ya? Y esto es muy parecido al anterior, lo que hace es que deprime el arco reflejo y por lo tanto disminuye el tono basal. O sea, en el fondo nuestros músculos están menos tensos. Y si nuestros músculos están menos tensos, nosotros nos relajamos mejor. Hace el mismo efecto que la ciclobenzaprina, pero como actúa a nivel supraespinal, o sea, más arriba, tiene actividad sobre el sistema nervioso central, ¿ya? Y se ha visto que el uso a largo plazo, por más de 5 días, produce un síndrome confusional agudo. Por lo tanto, este fármaco se utiliza solo en los pacientes que tienen un desorden musculoesquelético grave y doloroso, o sea, donde realmente yo tengo que calmar el dolor, pero no necesito administrarlo por más de 3 días, porque si necesito administrarlo por más, mejor me cambio a la ciclobenzaprina. Este fármaco es más potente que la ciclobenzaprina, eso sí. Y lo otro, al igual que el anterior, se puede utilizar para los cuadros de insomnio o de migrañas tensionales, ¿ya? Siempre y cuando haya dolor neuromuscular, si no, no tiene sentido. Pero como produce este síndrome confusional, no se puede utilizar por más de 3 a 5 días seguidos, ¿ya? Esa es la diferencia. Este fármaco que está aquí es con receta retenida, este que está acá no, pero igual no se los van a vender tan fácil, porque obviamente donde se utiliza mucho, en general se pide al menos una receta de mano, ya la receta blanca común. Y para terminar la clase de hoy, tenemos también
un derivado que no es colinérgico ni del curare, pero que igual es útil, que es la toxina botulínica, que la gente conoce habitualmente como el Botox, ¿ya? La toxina botulínica deriva de una bacteria que produce una relajación flácida en los músculos y de hecho induce la muerte en las personas que consumen toxina botulínica. Pues nosotros podemos utilizar un derivado de la toxina botulínica, que es la alfa y beta botulina, ¿ya? Y lo que hacen es que la botulina produce un bloqueo del receptor de acetilcolina. Hasta ahora no habíamos visto ningún fármaco que bloqueara el receptor, pero sí. Aquí bloquea en el fondo tanto la liberación de la acetilcolina como la recepción de la acetilcolina y por lo tanto la motoneurona no puede conversar con el músculo y por lo tanto no hay reacción de contracción, ¿ya? Y si no hay contracción hay parálisis flácida. ¿Ya? Esa es la lógica del Botox, ¿ya? El Botox como fármaco, porque para eso está diseñado, es un fármaco que se utiliza para detener las contracciones graves en los pacientes que tienen trastornos de la musculación, ¿ya? Por ejemplo, parálisis de grandes músculos en los pacientes que no pueden caminar, o los pacientes que nacen con deficiencias mentales graves y por lo tanto no logran mover su musculatura de manera adecuada, la musculatura pierde fuerza y con el tiempo va generando una contracción compleja, ¿ya? Entonces para eso se utiliza este tipo de la toxina botulínica. También se utiliza para aquellos pacientes que tienen síndrome miccional de retención agudo, donde en el fondo no pueden orinar nada y necesitan en el fondo controlar la respuesta urinaria voluntaria. También se utiliza el Botox para eso. Ese es el origen del Botox, ¿ya? Ahora, también como inhibe la contracción grave, también se utiliza en la zona para disminuir las arrugas que son tensionales, o sea que tienen una lógica muscular, si no, no va a tener acción sobre la arruga, ¿ya? Una cosa súper importante es que el Botox uno lo tiene que administrar aproximadamente, o sea, tiene que administrarlo en el grupo muscular de interés, por lo tanto tiene que ser administrado por una persona que conozca muy bien los grupos musculares. Y además de eso, recién a los 3 días post inyección aparece la relajación completa, porque en el fondo tiene que bloquear todas las respuestas de la acetilcolina. Y se demora, o sea, tiene un efecto que dura aproximadamente 3 meses. Generalmente la primera inyección dura un poquito más. Después de los 3 meses, uno no se puede volver a inyectar Botox, ¿ya? Después de los 3 meses, uno tiene que producir un clearance del fármaco, que aproximadamente se demora entre 2 y 3 meses más, donde vuelve a contraerse el músculo y vuelve a aparecer la misma situación anterior. ¿Por qué es importante el clearance? Porque si se mantiene el Botox, se vuelve a inyectar Botox, va a aparecer anticuerpos, antitoxina botulínica, y eso va a generar una respuesta inflamatoria severa. Y yo no sé si ustedes han visto algunas fotos de algunos famosos que como que se les hinchan las zonas donde les agregan Botox. Esa es una respuesta inflamatoria y es grave, ¿ya? En algunos casos es solo estética, pero en algunos grupos musculares pueden llegar, por ejemplo, a cerrar el ojo o a impedir la respiración de manera adecuada. Eso significa entonces que uno se puede administrar toxina botulínica o Botox solo 2 veces al año, para que uno se haga una idea, y nunca continuo, ¿ya? ¿Cuáles son los efectos adversos? En general, el dolor del sitio de la punción. Las primeras días produce fatiga general por la disminución de la carga de acetilcolina. La pérdida del tono muscular, que era lo que nos interesaba, pero a veces se traspasa a otros tejidos y puede generar pérdida de tono muscular en otras áreas, ¿ya? Por ejemplo, si uno quiere sacarse una arruga de la frente, puede ser que pase a zona palpebral y se pierda el tono del párpado, por ejemplo. Y lo otro es que como está asociado a la acetilcolina, también produce, como es bloqueo de la acetilcolina, produce sequedad de la boca. Estos fármacos se utilizan muchísimo en lugares como la Teletón, ya para que se hagan una idea. Y eso, para que nos relajemos,